Bueno, estimados estudiantes, espero tengan muy buenas noches. Hoy, primero que todo, darles la bienvenida al módulo de calidad del aire, que se desarrollará, pues nuestros encuentros sincrónicos se desarrollarán los días jueves de 8 a 9 de la noche. Desafortunadamente algo pasa con mi Teams que no me deja programar por calendario en este momento, motivo por el cual fue que tuve que programar este encuentro sincrónico, pues así enviándoles el enlace por anuncios y por correo. Y por eso es que por hoy nada más vamos a tener el encuentro así. Ya programaré los encuentros sin ningún problema mediante el grupo que tenemos definido para tal efecto. En este orden de ideas, hoy nos vamos a dedicar a hablar un poco sobre eh, la primera parte de nuestro módulo que tiene que ver obviamente con nociones básicas sobre la atmósfera, que tiene que ver obviamente con emisiones e emisiones, ¿cierto? Y también explicaré el proyecto de aula, ¿cierto? El cual ustedes deben desarrollar para este módulo. Eh, Como les decía, los encuentros sincrónicos se desarrollarán de 8 a 9 de la noche los días jueves y los chats los atenderé de 9 a 10 de la noche también. El mismo jueves, ¿sí? Esto es como para saber que ustedes van a verse conmigo 2 horas semanales de manera sincrónica. Con eso, pues ustedes obviamente pueden 1 hora de clase directamente con 1 hora, obviamente, de atención mediante chat o consultas previas. Entonces, como les decía, soy Carolina Barreto y les acompañaré durante estas 8 semanas. Para comenzar, ¿m? Es importantísimo que ustedes estudien los materiales. Los materiales son necesarios para entender la dinámica de lo que pasa, ¿cierto? Y entender la dinámica, obviamente, de cada uno de los... Permítame un momento, que algo parece que hice mal. Permítame un momento. Ya, aquí está, perfecto. El módulo de calidad del aire, que está aquí, que está presente acá, consta de 4 unidades, cada una obviamente con unas actividades sumativas, formativas. Vamos a ver precisamente en términos de las actividades, ¿sí? ¿Cuáles son las que vamos a tener? Tenemos ahorita el 10 de mayo, el día sábado, se abre la primera actividad que es la evaluación diagnóstica, que tiene un valor de 10 puntos, ¿cierto? Y también esta se cierra el día martes. Todas las actividades se abren los sábados y se cierran los días. Luego venimos con la actividad de entrega número 1, que es la primera actividad, digamos, entrega, que se abre el 31 de mayo y se cierra el 3 de junio. Luego la actividad evaluativa número 2, que se abre el 14 de junio y se cierra el 17. Luego la actividad de entrega número 2, que es la que se activa el 21 de junio y se cierra el 24 de junio. Y finalmente tenemos la autoevaluación, que es el cierre de nuestro módulo. Entonces, importantísimo que ustedes tengan muy en cuenta este cierre para que ustedes pues obviamente no vayan a dejar de lado las actividades. Esto es importante, ¿sí? En este orden de ideas, pues voy a pasar a explicar precisamente pues de qué se conforma nuestro módulo. Particularmente yo, muchachos, tengo una situación con el módulo, no sé por qué, siempre, pero he sido yo. De pronto ustedes van a experimentar lo mismo, ¿sí? Pero no me cargan los materiales. Ah, bueno, ya me cargan, bueno, ya me están cargando, ahora sí me están cargando la lectura fundamental. No, mira, la lectura fundamental es la que no me carga, no sé por qué no se puede cargar la lectura fundamental, las otras actividades sí me cargan sin problema, pero no sé por qué la lectura fundamental sí tengo problema para que se pueda ver. Importante que ustedes también aquí investiguen sus lecturas complementarias que tienen que ver obviamente con lecturas de artículos o informes que les pueden a ustedes hacer o expandir muchísimo más su información en materia, obviamente, de calidad del aire. Yo creo que está pasando algo con mi navegador. Sin embargo, pues, mire, está un poco lento,
Me disculpo de antemano. Aquí están las lecturas, ¿cierto? Por ejemplo, fundamentos de combinación atmosférica, calidad del aire en el Valle de Aburrá, por ejemplo. Ahí se socializa una lectura, por ejemplo, y esa lectura pues nos ayuda a entender muchísimos más hitos importantes que ocurren obviamente en esa unidad, ¿vale? Entonces es muy importante que ustedes tengan eso muy claro. Dentro del módulo recuerden que está el correo también, el correo mediante el cual ustedes me pueden enviar pues, correos, notas, lo que sea, preguntarme temas. Yo les sugiero que por favor si manejemos el correo de Canvas, que es este que vemos acá, o que también ustedes lo pueden encontrar en su panel a mano derecha, a mano izquierda. ¿Listo? Aquí lo pueden encontrar donde dice correo. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a hablar un poco de las actividades evaluativas. La primera la encontramos precisamente, ya lo vamos a ver. Bueno, creo que aquí no está, permítame un momento. Material fundamental, la actividad de entrega. Aquí está la actividad de entrega. Entonces, la actividad de entrega es la primera actividad sumativa que tendremos nosotros en el semestre, perdón, ¿cómo se llama? En el módulo. ¿Listo? Yo lo he agrandado un poco para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta primera entrega que ocurre en la semana 3. Sí, creo que es en la semana 3 o 4. Pero acuérdense de mirar las fechas. Es el análisis de un reporte del sistema de alerta temprana. Importante que ustedes se hagan en grupo. Este curso más o menos es de unos 27 estudiantes, motivo por el cual se pueden hacer mínimo 3 personas, máximo 4 personas. Profesora, que siempre hemos trabajado 5, que por favor no. 5 personas es demasiado. 3 personas como mínimo, 4 personas como máximo. Les pido el favor, trabajos individuales no. De por sí no están permitidos. Entonces les pido que trabajos individuales no lo vayan a hacer, no se les ocurra, por favor. Les pido que en eso sí seamos muy, muy justos y muy juiciosos, porque pues obviamente el trabajo individual primero les va a quedar muy pesado a ustedes. Segundo, no favorece la educación virtual. Y tercero, es muchas más calificaciones individuales que tenemos que hacer. Entonces es mejor que trabajen como les estoy dirigiendo y la forma, obviamente, como ustedes van a definir sus esquemas específicos de trabajo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre, obviamente, lo que ustedes tienen que hacer. Primero que todo, esta actividad se da continuidad y aplicación a lo presentado en material de trabajo. Para eso ustedes tienen que consultar el material de trabajo referente a sistemas de alerta temprana como el CIATA de Medellín, el IVOCA de Bogotá y el CISAIRE de IAM. En este orden de ideas es importante que ustedes pues revisen, ¿sí? Los tres enlaces o bueno, las tres páginas para que ustedes manejen. Solamente deben seleccionar una de las tres plataformas, ¿m? Para que ustedes puedan revisar un documento o reporte emitido por uno de estos canales, ya sea de categoría nacional, regional o local. Eso depende de cómo ustedes elijan su plataforma. Muy seguramente si van a trabajar CIATA, pues les va a arrojar solamente Medellín. Si les van a trabajar IVOCA, pues van a arrojarles solamente Bogotá. En el caso de CISAIRE, sí genera mayores datos a nivel nacional. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar de más ciudades o algo así que les pueda a ustedes llamar la atención para trabajar. Entonces, primero ustedes van a elegir la plataforma. Luego, esto es para la primera entrega. Todo lo que estoy explicando es para la primera entrega. No se olviden, mínimo 3 integrantes, máximo 4 integrantes. ¿Mm? Luego de eso, ustedes van a delimitar cuáles son los principales parámetros, ¿cierto? De interés nacional, regional y local en relación obviamente con la salud del entorno y el medio ambiente, ¿cierto? Particularmente en términos de dos problemáticas que nos aquejan mucho, que es la contaminación del aire y el ruido, ¿sí? El ruido también hace parte de la contaminación del aire, por eso es que también se convierte en un arma importantísima en ese sentido, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes
revisen esos parámetros, por ejemplo. Ustedes van a revisar en contaminación del aire, por ejemplo, concentración de dióxido de carbono. Van a escoger dióxido de azufre, por ejemplo, o monóxido de carbono. Esos son parámetros que la misma norma también los ajusta y pues les ayuda a ustedes para entender obviamente cuáles son esas plataformas. Entonces, de esos parámetros, perdón. Eligen ustedes esos parámetros, ¿cierto? Y después del análisis y todo esto que ustedes hagan en el equipo, en el grupo, seleccionen cuáles son, pues obviamente esos parámetros y qué gráficas o tablas se están generando desde la plataforma como tal, ¿cierto? Lo importante es que estas plataformas no necesitan una actualización aérea ni nada por el estilo, al contrario, una actualización a tiempo, perdón. Ellas se actualizan pues de conformidad con el tiempo y con el espacio, no necesitan una mano que se olvide que hay que actualizar. ¿Mm? Importante que ustedes acompañen este análisis con antecedentes de la situación de este parámetro. Por ejemplo, si ustedes van a hablar sobre dióxido de carbono, bueno, entonces ese es el parámetro que ustedes van a analizar. Entonces, hablen del dióxido de carbono, por ejemplo, presente en tal lugar, que ha causado tales daños o que ha sido beneficioso, no sé. Ustedes verán, esto es importante que ustedes lo miren. ¿Mm? Entonces hay que indagar, hay que investigar por los antecedentes de ese problema. Luego de eso, con esta información, ustedes van a crear una tabla con sus respectivos gráficos, en donde se consoliden precisamente todos estos datos y se puedan generar un análisis del comportamiento del parámetro. Como ustedes van a consultar para un mes el parámetro, pues ahí ustedes ya tienen 30 datos. Bueno, mínimo 22, 25 datos. Con eso ustedes pueden crear una tabla, generar gráficos, ¿cierto? Compararlo contra la norma, por ejemplo, que en este caso es la resolución 2254 del 2017, y pueden decir, no, aquí me sobrepasé, que mi parámetro pues está un poco volado, ¿cierto? Como se dice coloquialmente. Entonces es muy importante que ustedes generen esa tabla, ¿sí? Esa tablita les va a ayudar muchísimo a recuperar esa información y a trabajarla de mejor manera. ¿Mm? Entonces, ya cuando ustedes hagan ese análisis del comportamiento del parámetro, formulan las recomendaciones. Ese es el cuarto punto. Ustedes van a generar unas recomendaciones en términos económicos, ambientales y sociales, por ejemplo, que sean pertinentes, ¿cierto? Según los valores, pues obviamente que obtuvieron en las mediciones o bueno, en las estimaciones como tal. Y finalmente, ustedes van a hacer unas conclusiones digamos, del trabajo, del ejercicio como tal, ¿cierto? Y pues obviamente indagando por portales de información, entre otros, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en función obviamente de lo que va a ser un futuro tecnólogo en gestión ambiental. Importante es que tanto la entrega 1 como la entrega 2 deben cumplir con los siguientes parámetros, que es portada, índice, tabla de contenido, introducción, ¿cierto? El cuerpo del trabajo, por supuesto, que es lo que ustedes van a entregar con los tres puntos anteriormente dichos. Las lecciones aprendidas durante el desarrollo de esta actividad, pues, evaluativa. Y finalmente, bibliografía y referencias, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan muy claros estos puntos. Por ejemplo, acá está lo que llamamos nosotros la rúbrica. Y la rúbrica nos permite estimar cómo se califica el trabajo, ¿sí? Y cuánto numeración hay que darle. Entonces, por cada ítem hay unas calificaciones, unas valoraciones, y esta es la valoración final, obviamente, de la entrega número 1. ¿Listo? Espero que les haya quedado un poquito más claro, porque pues a veces uno se confunde en los proyectos así, ¿no? Entonces, cuando uno los explica con ejemplos y cosas de estas, pues resulta muchísimo más fácil. Entonces, espero que les haya quedado muy claro esto. Importante, revisen esta rúbrica, que eso es lo que yo voy a evaluar, ¿sí? Entonces, es importante que pues obviamente lo hagan de esa manera, ¿listo? Importante, aplicación de normas APA, por favor, eso sí no se les olvida, porque si se les olvida, pues es muy difícil. Uh -huh.
Bueno, entonces entremos en materia del día de hoy con algo, digamos, un poco como que, no tanto básico, pero sí introductorio, ¿sí? Porque si hablamos de contaminación atmosférica, lo mínimo que tenemos que saber es qué es lo que hay dentro del aire, ¿sí? Que lo puede suscitar a que a veces algunos elementos reaccionen de manera diferente y otros reaccionen de manera más pasiva. Eso tiene que ver obviamente con la liberación de la energía, con la manera como obviamente estas dinámicas se dan, ¿sí? Entonces ese aire, ¿cierto? Esa atmósfera, pues muchachos, existe hace millones y millones de años. 40, o sea, digamos que más de 3.000 millones de años, se comienza a formar estas masas gaseosas y estas masas gaseosas dan origen a la atmósfera que conocemos hoy. La atmósfera que es la capa que recubre todo el planeta Tierra, que tiene 200 kilómetros de espesor. Y dentro de estos 200 kilómetros de espesor tenemos un par digamos, de capas, se puede decir, sí, de capas específicamente de la atmósfera, de alturas, que pues ya vamos a pasar a que ustedes las conozcan. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hace la atmósfera? Pues la atmósfera protege, precisamente, protege de todo daño, de todo mal, ¿cierto? Pues lo que habita acá en la Tierra, lo que habita aquí en la Tierra, lo que está acá, lo que tenemos nosotros, obviamente, vinculante a lo que es la vida, ¿sí? Específicamente. Entonces, la atmósfera cubre eso, protege esa parte, ¿cierto? Porque pues obviamente eso es lo que se dedica a hacer, precisamente la atmósfera. Ahora, ¿cuál es, digamos que cuando la radiación solar, que a nosotros que nos encanta el sol, me imagino, pues, ay, haga sol, pero el sol también tiene su complicación, ¿sí? Por ejemplo, la radiación solar. Tendría que ser unos rayos muy difíciles de acotar para que obviamente se devuelvan, ¿sí? Este es un tema que suele pasar muchísimo con los gases también, pero pues en este caso también un poco con el tema del estrello solar. Tenemos luego que el Sol envía a la Tierra rayos UV, B, ¿cierto? O los UVA, que tienen que ver con familias de los ultravioleta. Y esto sí que es dañino, esto sí que es dañino, y esto sí que es dañino. Pues obviamente hay que tener cuidado, por eso es que las prácticas del bloqueador, de todo eso son muy importantes. Así las veamos aburridas al inicio, son muy importantes. Y luego pasamos, señoras y señores, a la posibilidad de que lo absorba la epidermis, la dermis y la hipodermis. O sea, nos dejaron sin nada, ¿cierto? O sea, a lo que me quiero referir yo es que sí es importante la prevención, que a veces la prevención, pues por no hacerla, cualquier cosa, pues terminamos adquiriendo enfermedades de la piel que pueden ser gravísimas. Bueno, el componente del aire, que es en términos generales mucho nitrógeno. Mucha gente cree que es oxígeno, pero no. Más que el componente más alto en cantidad que tiene el aire es el nitrógeno. Seguido ahí sí del oxígeno y posteriormente otros gases que también componen la masa de aire, como el argón, como ¿cierto? Digamos un poco como esos materiales. Aquí encontramos materiales ya más definidos en las capas de la atmósfera, ¿sí? Y encontramos pues varios compuestos que pues todos conocemos obviamente porque los hemos visto, pero alguien los emitió al aire, algo pasó y eso es lo que pues obviamente se tiene que prevenir con este programa de control de calidad del aire. Entonces, como les decía yo, hay son 5 capas que tiene la atmósfera. La troposfera, que es donde estamos nosotros. La troposfera es donde estamos nosotros, estamos viviendo en este momento, ¿cierto? En este caso, en la troposfera ocurren todos los fenómenos naturales. Las lluvias, las ventiscas, los huracanes, o sea, aquí ocurre todo lo imaginable que se pueda dar como desastre natural, ocurre en la troposfera. Es una capa que tiene aproximadamente unos 14 kilómetros de ancho. Entonces, pues no es mucho realmente. Es una de las capas más angostas que tenemos.
Luego llega la estratosfera, ¿cierto? En donde encontramos obviamente más radiación electromagnética, donde encontramos más absorbe de radiación, la mesósfera que tiene obviamente un nacedero, ¿cierto? En la capa donde más la temperatura va disminuyendo de acuerdo con la altura, ¿cierto? Entonces aquí es donde se dan los procesos de inversión, que ya les voy a explicar qué son, ¿sí? Luego la termósfera, que es la capa más cálida de la atmósfera, y de ahí viene pues su nombre, la termósfera, que es una capa que tiene una temperatura agradable. Y posteriormente tenemos la exósfera, que es la última, ¿cierto? Que está a 700 kilómetros del suelo y que pues también es muy importante para la atmósfera. Aquí pues obviamente un poco de dibujo en términos obviamente de cómo es que se dan estas capas en la atmósfera. Es importante también tenerlas en cuenta. Bueno, hablemos de los contaminantes en el aire, de la contaminación en el aire como tal. Y aquí pues vamos a hablar de que los contaminantes, señoras y señores, se transportan por dos elementos. O su transporte se ve favorecido por dos elementos, por la velocidad y por la dirección. ¿Sí? Si hay buena dirección, si hay una adecuada dirección y hay un buen viento, los contaminantes se dispersan hacia allá. ¿Sí? La radiación solar y la humedad, así como otros componentes de la atmósfera, causan algunos impactos en la transformación de sustancias emitidas en el aire, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros conocemos como la meteorología de la contaminación. Luego de esto, vamos a ver cuáles son esas fuentes de contaminantes naturales, porque también en el planeta, o sea, en la Tierra también, tenemos contaminantes naturales, por ejemplo, volcanes, fuegos, incendios, vendavales, plantas, ¿cierto? Ahí tenemos varios elementos que pues obviamente nos generan eh, pues también contaminación, material particulado, entre otros. Plantas en descomposición donde pues también hay emanación de metano, suelo, el suelo también con los virus y con los polvos, por ejemplo, la construcción y todo esto, y el mar, que el mar también pues genera partículas de sal y esas también impactan el aire. ¿Listo? ¿Verdad? Ahí, ya. Bueno, entonces aquí entramos a hablar de dos tipos de contaminantes importantísimos. Los contaminantes primarios, que son los que conocemos como los NOx, los SOx, los hidrocarburos, los COX. Entonces hablamos de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, óxidos de carbono, ¿cierto? Tenemos el material particulado menor a 10 micras, material particulado menor a 2.5 micras, ¿cierto? Entonces ahí tenemos unos elementos importantes a tener en cuenta, obviamente, pues para hacer su estudio, porque estos contaminantes primarios son los que conocemos como sustancias que se descargan puntualmente, ¿sí? Que se descargan puntualmente de la chimenea, que se descargan puntualmente, obviamente, de los diferentes elementos específicos que pueden uno puntualmente descargar contaminantes. Entre tanto, tenemos los contaminantes secundarios. ¿Qué son los contaminantes secundarios? Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman a partir de dos o más contaminantes primarios, pero que también se ve involucrado los aspectos meteorológicos por radiación o la lluvia o el aumento de la temperatura, ¿cierto? Pero particularmente por la radiación, ¿sí? Entonces ahí es donde, por ejemplo, se forma el ozono, que lo encontramos más que todo en el día, el ácido sulfúrico, que se forma en presencia de agua con los dióxidos de azufre, algunas cetonas y algunos aldehídos. ¿Sí? Entonces estas forman capas negras, como llamamos nosotros, capas de smog, pero que realmente se llaman fenómenos de inversión. Y esos fenómenos de inversión son los que son muy contaminantes y los que son muy dañinos para la salud, ¿sí? Cuando ustedes de pronto suben en sus ciudades de origen a alguna montaña o algo y ustedes ven como una capa negra que rodea la ciudad, realmente ahí lo que estamos teniendo son fenómenos de inversión, que ya más adelante lo voy a explicar. Bueno, precisamente aquí, porque la inversión térmica se da muchísimo y ¿qué es el fenómeno de inversión térmica?
Pues el fenómeno de inversión térmica precisamente tiene que ver con la meteorología. Es un fenómeno meteorológico que consiste precisamente en el aumento de la temperatura en función de la altura, contrario al flujo normal, digamos, desde las capas más bajas de la atmósfera, en este caso la troposfera. Entonces, cuando hay inversión térmica es que tenemos aire frío a nivel del suelo, luego tenemos un aire o una capa caliente, en donde se genera obviamente la inversión. Y pues obviamente arriba de esta capa está el aire muy, pero muy frío, que no deja que esos contaminantes se dispersen. Recuerden que la dispersión de contaminantes está en función de la dirección del viento y de la velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos unas claras vistas de lo que puede llegar a ser un fenómeno de inversión. Mire, por ejemplo, acá, esto es una panorámica de Bogotá desde Monserrate, y aquí si ustedes ven, tenemos una radiación espectacular. Estos son fotos de muy temprano en la mañana, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que aquí están los fenómenos de inversión. Están los fenómenos de inversión aquí muy bien detallados, que pues precisamente nos permiten no tener, obviamente, pues un aire totalmente limpio. ¿Mm? Bueno, también tenemos o conocemos algunos procesos industriales en donde también se generan emisiones. En ese orden de ideas estamos hablando de los tipos de fuentes. Fuentes móviles, fuentes fijas y fuentes compuestas o fuentes por aglomeración, ¿sí? Las fuentes fijas, que son las instalaciones de combustión, los procesos industriales, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de fuentes móviles, pues tenemos los aeronaves, tenemos los vehículos, tenemos los buques, tenemos los barcos. Y en las fuentes compuestas, pues tenemos las aglomeraciones industriales, los parques industriales, las áreas urbanas, que combinan fuentes fijas, por ejemplo, emisiones dadas por restaurantes o similares, y también las fuentes móviles, porque los vehículos, pues, se transportan en las vías de acceso. Entonces ahí tenemos lo que son las fuentes como tal. Y aquí esta dinámica que está acá, que me encanta, me gusta mucho explicarla, porque aquí es donde se dan los fenómenos precisamente de transformación eventual de los contaminantes. Recuerden que todo lo que sale, todo lo que es descarga a chimenea, que está acá, las descargas a chimenea como los metales pesados, los NOx, los SOx, los COX, las partículas, los compuestos volátiles orgánicos, son contaminantes primarios. Estas por dispersión, ya sea por transporte y en la presencia de la radiación, ocurre una transformación química y se forman las emisiones. Y estas emisiones son las que sí o sí afectan bastante la calidad del aire, ¿sí? Se estudia todo, ¿no? Se estudian las emisiones y se estudian las emisiones. No es que una cosa no se estudie y la otra sí. No, se estudia todo la corriente. Y obviamente esas fuentes y esos efectos los vamos a considerar obviamente en el canal específicamente de vinculación con calidad del aire, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, esto es lo que digamos que de alguna manera, ay, perdón, se me enloqueció. De alguna manera, pues obviamente lo que tiene que ver con emisiones o emisiones. Este gráfico es supremamente explícito y explica muy bien precisamente lo que tiene que ver con esos fenómenos. Aquí tenemos focos de emisión, contaminantes naturales o antropogénicos. Si nos damos cuenta, pues la mayoría de origen de focos de emisión tiene que ver con antropogénicos, es decir, con el ser humano. Y ahí pues ya sabemos que uno de los aceleradores de la inadecuada calidad del aire pues tiene que ver con el hombre, ¿cierto? Y con las actividades que se derivan precisamente de esos focos de emisión. ¿Mm? Entonces, precisamente, ¿dónde encontramos los focos antropogénicos? Por ejemplo, contaminantes emitidos por vehículos, ¿cierto? Que obviamente son partículas sólidas, material particulado, entre otros. El óxido de nitrógeno, anhídrido sulfuroso. Obviamente, pues esto se genera a partir del combustible que se presenta, obviamente, o que está inmerso en precisamente el combustible que se usa en los vehículos, ¿cierto? Entonces esos humos, pues obviamente ayudan, o más bien, aportan precisamente a la contaminación por partículas.
Tenemos las calefacciones, pues digamos que usualmente, pues Colombia no es un país de estaciones, pero aquí la gente le ha gustado tener chimeneas a gas, por ejemplo. Esas necesitan un escape, por algún lado tienen que salir. Ahí está. Ese es uno de los fuentes emisoras de contaminantes más grandes que hay, ¿cierto? Porque también puede generar algunos hollines, algunos óxidos de nitrógeno, entre otros. Tenemos obviamente las calderas que también son muy usadas en la parte industrial, ¿cierto? Aproximadamente trabajan con muy altas temperaturas y por eso es que se emiten grandes cantidades de azufre y ceniza, porque hay procesos obviamente digamos, de incineración muy fuertes en la parte, digamos, de las calderas. Entonces, en ese orden de ideas, hay que tener muy claro la forma, pues obviamente, cómo estas calderas pueden contaminar. Y obviamente, perdón, finalmente tenemos los contaminantes emitidos por la industria, tipos de contaminantes muy específicos, ¿cierto? Que se dan, digamos, en esos escenarios y en donde encontramos, por ejemplo, más que todo la siderurgia integral, ¿cierto? Que son los COS, los NOx, los fluoruros, los humos, los óxidos de hierro, las refinerías de petróleo, ¿cierto? Tenemos hidrocarburos, carbonatos, carbonos como tal, la industria química, que tiene ácidos fosfóricos y que pues obviamente da lugar a producción de olores desagradables. Y finalmente tenemos las fábricas derivadas del flúor, que emiten obviamente grandes contaminantes pues reservados para temas de agua y temas de suelo. Bueno, este era digamos un poco como el abrebocas de lo que queríamos ver el día de hoy. Sin antes pues decirles que esto queda grabado y que está dentro de el menú de anuncios. Importante que revisen esta grabación porque pues aquí hemos explicado ya la semana 1 prácticamente y el trabajo de aula que ustedes van a desarrollar. Les deseo una feliz noche, que descansen y nos vemos el otro jueves. Que estén muy bien.